Hola, muy buenas a todos. Bueno, nos volvemos a ver esta vez de forma online en lugar de presencial para que podáis volver a ver, si os apetece, la conferencia que impartí el pasado 10 de mayo del año 2025 para la segunda edición de las Jornadas de Estudios e Investigación en Egiptología. Para aquellos que no pudisteis asistir y sois nuevos, pues aquí la tenéis para que la podáis ver por primera vez y espero que la disfrutéis mucho. Así que sed todos bienvenidos. Por otro lado, quería volver a dar las gracias a Fran y a Fátima por haberme dado esta oportunidad y por haber confiado tanto en mí como en mi propuesta. Así que muchas gracias de nuevo. Quería deciros antes de empezar que ahora me veis en esta parte de la pantalla, en el lado derecho abajo, pero según la disposición de las fotos, para que las podáis ver bien, hay veces que igual me voy a mover un poquito hacia la izquierda o quizás desaparezca mi ventanita de vídeo, ¿vale? Pero bueno, esencialmente voy a estar en este lado. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Quizás al leer o escuchar la palabra Tanis os evoque la melodía de Map Room, la sala de los mapas, compuesta por John Williams para la película Indiana Jones en busca del arca perdida, y a su particular escena, donde dicha ciudad se convierte en un lugar clave en el desarrollo de la aventura del arqueólogo más famoso del cine. Pero si volvemos a la realidad, nuestro Indiana Jones, en este caso, es un arqueólogo francés llamado Pierre Montet, que al igual que Indy, también desarrolló parte de su actividad arqueológica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Tanis, como veis en el mapa, se encuentra aquí en el delta, os lo he señalado con una flechita para que lo podáis ver. Y bueno, es una ciudad que había sido construida con materiales de la ciudad ramesida de Pi Ramsés, cuando ésta quedó inutilizada tras la colmatación de la rama pelusíaca del Nilo. Tanis fue visitada y excavada anteriormente por personalidades como Auguste Mariette o Flinders Petrie, pero lo que en el día de hoy nos atañe son los trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo por Pierre Montet y su equipo desde 1929. De hecho, ya nos lo dice Pierre Montet, ¿no? Aquí os he puesto una frase: realicé las excavaciones de Biblos en 1921 y las de Tanis en 1929 para estudiar, utilizando documentos originales, las relaciones entre Egipto y Siria a lo largo de la antigüedad faraónica. Bien, Pierre se rodeó de diversos profesionales, de entre ellos los frères, los hermanos en francés, un apodo cordial que dio Pierre Montet a sus colaboradores, que podéis ver aquí en la fotografía que os he puesto. En primer lugar, este señor que veis aquí más cercano a mí, este es Pierre Montet. Y bueno, pues a su lado vamos a ir uno por uno hacia la izquierda. Vemos al abad Paul-Émile Boucher, que siguió las enseñanzas de Spiegelberg y se convirtió en un especialista en escritura demótica y en textos funerarios. A su lado, otra vez vamos a ir hacia la izquierda, como bien he dicho antes, encontramos a Jean-Louis Fagerus, que era el arquitecto de la misión. Y ya más hacia el extremo se encuentra pues Georges Goyon, que era el jefe de trabajo de la misión. Aunque, bueno, no solamente participaron estas personas en la misión, sino que participaron muchos otros. Por ejemplo, este seguro que os suena muchísimo, Alfred Lucas, que, bueno, como bien sabéis, o para aquellos que no lo sepan, pues participó en la limpieza y preservación de los objetos encontrados en la tumba del rey Tutankamón. Luego también pues participaron Lucien Epron y Evelyn Pons como dibujantes, o incluso participaron pues las propias hijas de Pierre Montet, como Pernet y Camille, como dibujante y fotógrafa respectivamente. También os tengo que decir
que el rey Farouk, que gobernaba en Egipto en estos momentos, siempre apoyó la misión y de hecho visitó el yacimiento pues unas cuantas veces para ser partícipe de los acontecimientos que allí se acontecían. Algunos miembros de la misión pues iban y venían según las circunstancias. Bien, el equipo extendió su investigación hacia la parte suroeste del Temenos del templo de Amón, que es esta parte que veis aquí que os estoy marcando con el puntero. Por la zona se hallaron una serie de objetos funerarios y restos de joyería. De entre estos objetos se encontraron fragmentos de Shaptis, pudiendo leer el nombre de un rey Sesong que Pierre Montet identificó con Sesong III. De hecho, creyó estar cerca de su tumba, pero en primera instancia Pierre Montet no va a encontrar la tumba de Sesong III, ya que la tumba de dicho rey es esta de aquí, es la NRT 5, que no solamente se le vincula el enterramiento de Sesong III, sino también el de Sesong IV. La primera que va a encontrar es esta de aquí, la NRT 1. En la carta que Pierre Montet mandó a su esposa Theodora Castelli el 27 de febrero de 1939, le contó lo siguiente. Exactamente a las 2 hice retirar la tierra y las piedras que bloqueaban la entrada, luego 2 losas y entré abajo, en una habitación cuadrada con paredes cubiertas de jeroglíficos y figuras. El cartucho era el de Osorkon. Aquí, pues se está haciendo alusión a Osorkon II. Esta tumba había sido desgraciadamente saqueada por los ladrones, pero aún así se encontraron muchas cosas interesantes. De hecho, os he puesto aquí el plano y os tengo que comentar que la tumba NRT1 es hasta aquí, ya que esta es otra tumba, es la NRT2. Y se compone de un pozo y de una cámara y pertenece al rey Pamiu o Pimai. Depende de la fuente, lo vais a ver de diferente forma escrito. Aquí Pierre Montet encontró un sarcófago que no tenía ninguna identificación, restos de 2 ataúdes de madera y otro de plata. Y su atribución viene dada por un fragmento de vaso canopo que lleva parte de del cartucho Usermat Re, nombre que adoptó el rey haciendo alusión a los monarcas ramesidas. Volviendo a la NRT1, os voy a mencionar primero esta cámara que se encuentra aquí, que os he marcado con una flechita roja, que pertenece al enterramiento, está vinculado al enterramiento de Takelot I, la cámara 3. Takelot I era el padre de Osorkon II. Y de aquí os quería destacar que se hizo una reutilización de un sarcófago del Reino Medio construido para un tal Ameni. De hecho, aquí podemos ver el nombre de Ameni, ¿no? Y según lo que nos comenta Pierre Montet, los cartuchos del rey Takelot I se podían ver en el interior de la tapa y de la cuba y estaban trazados con tinta. Vamos ahora a la cámara 4. Aquí se le vincula 2 enterramientos. El principal va a ser el de Osorkon II. De hecho, el sarcófago más grande es de granito y le pertenece a dicho rey, ¿no? A Osorkon II. Este fue abierto el 3 de febrero de 1940. Dentro habían accedido los ladrones para coger los objetos de valor, pero aún así se encontraron también algunos objetos, por ejemplo una barba postiza, 2 vasos canopos o incluso lo que nos comenta Montet es un cartonaje con cabeza de halcón al que se le atribuye a dicho rey. El segundo enterramiento que encontramos en esta cámara 4 pertenece al joven príncipe Jornag, que murió a una edad muy temprana, en torno a unos 9 años. Y como veis, esta es la tapa del sarcófago, que como veis es muy bella, y en la cuba podéis ver aquí un agujero por el que los ladrones también accedieron a su interior para coger también los objetos de valor.
En enero de 1986, debido a que Philippe Brissot pues, llevó a cabo un acondicionamiento del entorno de los monumentos funerarios de Tanis, se realizó una manipulación de la cuba del sarcófago y de esta manera se pudo observar que en la parte externa del fondo había una inscripción jeroglífica de gran tamaño mostrando el nombre de Horus del rey Ramsés II. Por lo tanto, pues nos encontramos también ante otra reutilización. Seguramente pues era un bloque de una construcción vinculada al rey Ramsés II. Como os he comentado, los ladrones accedieron a la tumba y saquearon la tumba, pero aún así se encontraron vinculados al enterramiento de Jornag pues una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, en la carta del 25 de enero de 1940, Pierre Montet hace alusión a esto. Repito que el sarcófago del sumo sacerdote, aunque saqueado, nos ha proporcionado una serie incomparable de joyas y amuletos. Unos amuletos que os he puesto aquí en la diapositiva. Y bueno, esto, por ejemplo, esto es un espejo. Luego también tenéis una placa de visceración con el ojo Wedjat. Y bueno, pues una serie de elementos de joyería. Y quería destacar este de aquí. Esto es un brazalete. Bien, es un aro de oro que termina en 2 umbelas de papiro y que sostiene un escarabajo. En el interior de este aro hay una serie de inscripciones donde podéis observar pues, una serie de decanos y los títulos y el nombre del príncipe. Aquí, por ejemplo, Hemnedger Tepienimen, que es sumo sacerdote de Amón, hijo del rey, y aquí tenéis pues el nombre de Jornag, y aquí tenéis pues los decanos, podéis ver los decanos aquí, donde os estoy marcando con el puntero. Y esto es muy interesante, puesto que tenemos otro paralelo en un enterramiento que se ubicaba en Memphis, y pertenece a Sesongde. Sesongde era el hijo de Sorcón II y por tanto el hermano de Jornag. Sesongde era sumo sacerdote de Ta y príncipe heredero. Y como veis aquí a la derecha de la diapositiva, aquí está la foto del brazalete. Como veis, pues es muy parecido al de su hermano Jornag. En su interior también encontramos una serie de inscripciones donde también se pueden observar decanos y un título que está vinculado a un sumo sacerdote, aunque el dios al que está vinculado empieza por I y estaría haciendo alusión al sumo sacerdote de Amón, pero sin embargo Sesongde fue sumo sacerdote de Ta. Por lo tanto, seguramente esto es una reutilización. De hecho, el elemento central del brazalete, como veis en el anterior es un escarabajo, aquí seguramente también lo fuera, pero no se encontró ningún elemento aislado en el enterramiento de Jornag, de Sesongde, perdón. Ningún escarabajo que pudiera entender que perteneciera a dicho brazalete. Por lo tanto, es muy posible que modificaran este brazalete, le quitaran quizás este elemento para ser reutilizado por el propio Sesongde. Por otro lado, cabe destacar que la decoración parietal de la tumba de Osorcón II es muy interesante. En primer lugar, quería destacar esta inscripción que pertenece a un general llamado Pasherienaset. En el texto, pues Pasherienaset está lamentándose por la muerte del rey y le acompaña su imagen también con las manos en la cabeza en esta actitud de lamentación y lo que os quería destacar es la última línea del texto, ya que dice así: el señor de las 2 tierras, Osorcón, amado de Amón, para él lo ha hecho Capus. Pero ¿quién es Capus? Está haciendo alusión a la madre de Osorcón II, y esto lo sabemos gracias a la estela de Pasenjor. Está datada en el año 37 de Sesong V y ofrece información sobre la genealogía libia.
La última línea del texto del general, la verdad es que es muy interesante, ya que la madre de Osorkon II parece que dio permiso a Pasherienaset para estar representado en un lugar tan honorífico como es en una tumba real. Por otro lado, comentar que en la tumba de Osorkon II encontramos representados diversos libros funerarios, como el libro de la tierra, el libro del Amduat, el libro del día, el libro de la noche, el libro de la salida al día. Pero lo que es más interesante es que esta tumba tiene paralelismos con otras zonas, ¿no? En este caso Memphis y Tebas. Por ejemplo, he cogido esta escena que es relativa a la llamada sección mitológica, que la podemos ver representada en los llamados papiros mitológicos. Y bueno, si cogemos como ejemplo la imagen que hace alusión a la tumba de Osorkon II, que es la imagen central, pues vemos en la parte derecha al rey Osorkon II frente a una puerta. Al otro lado se encuentra la diosa Jepetet-Hor con cabeza de serpiente y un cuchillo en cada mano, y en la escena más central se encuentra el dios Osiris rodeado de diversas divinidades. Esto, según lo que comenta Giuseppina Lenzo, esta escena está vinculada al juicio de los difuntos y a su renacimiento. En este caso, los paralelos se encuentran en Memphis con la tumba de Sesongde, que ya hemos hablado de él antes, que era hijo de Osorkon II, y bueno, también en Tebas, el papiro Grenfell, ¿no?, que pertenece a la sacerdotisa Nestanebet-Isheru, que era hija de Pinetjem II. Y bueno, como veis en la diapositiva, pues la verdad es que la iconografía pues se parece mucho. Esta similitud pues no es casual, sino que seguramente seguían un modelo común tebano que se extrapoló hacia otras zonas. Luego también os quería hablar de esto, que también me parecía muy interesante mostraros, es que tenemos reminiscencias de Osorkon II en España, ya que dos vasijas que contienen los cartuchos del rey fueron reutilizadas como urnas cinerarias en la necrópolis laurita de origen fenicio que se encuentra en Almuñécar, Granada. Estas, si queréis ir a verlas, se encuentran en el Museo Arqueológico de dicha ciudad. Por otro lado, siguiendo muy de cerca el descubrimiento de la NRT-1, se encuentra la NRT-3. El 17 de marzo de 1939, Pierre Montet le contaba a su esposa: «Hoy es un día maravilloso, digno de las 1001 noches. Ayer descubrimos y vaciamos el pozo de la habitación. La puerta amurallada se abrió esta mañana. Entré, adivina dónde, en la tumba de Susenes». Y bueno, y lo primero que encontró Pierre Montet y su equipo es la antecámara de dicha tumba, que encontramos, bueno, pues una serie de objetos funerarios y también 3 cuerpos. 2 de ellos pertenecen a los dos últimos reyes de la dinastía 21, Siamón y Susenes II, y el que se encuentra en la parte central, que veis aquí con cabeza de halcón, es este de aquí. Se identifica como Sesong II-A. Este faraón, pues bueno, es difícil de ubicar cronológicamente, ya que, bueno, pues según Pairodo, pues se sitúa antes de Osorkon II, según von Beckerath, pues se sitúa entre Takelot I y Osorkon II. Y bueno, pues como veis, se hizo enterrar en este magnífico ataúd de plata que tenía cabeza de halcón. En esta primera imagen que veis aquí, esta en realidad es la tapa, ¿vale? Es una foto, son fotos de la tapa del ataúd, y bueno, al lado de dicha tapa se encuentra una serie de ataúdes en pequeño tamaño, también de plata, que eran para albergar las vísceras de Sesong II. En este caso os he puesto un paralelo con los de la tumba del rey Tutankamón.
En este enterramiento encontramos diversos elementos de joyería, ¿no? Por ejemplo, estos brazaletes de aquí con el ojo Wedjat una vez más. Y bueno, de aquí es muy interesante la inscripción que contiene en su interior. En este dibujo realizado por Goyon sí que se ve mucho mejor, y es que se encuentra no una inscripción vinculada a Sesong II, sino que se vincula a Sesong I. Pero ¿quién es este Sesong I? Pues bien, marca el inicio de la dinastía 22, que es la dinastía libia. Fue hijo de Nimlot y sobrino de Osorkon el Viejo, que Osorkon el Viejo ya había gobernado en la dinastía anterior, en la 21. Tuvo el título, ¿no?, de gran jefe de los Ma, de los Meshewes. Su hijo Yuput estuvo en el cargo de primer sacerdote de Amón. Y bueno, marca un poco el regreso de Egipto a la escena internacional, aunque quizás podría atestiguarse con Siamón en la dinastía 21, pues debido a este fragmento que se encontró también en Tanis, donde Siamón está golpeando a un enemigo que parece ser extranjero por el arma que lleva. Reinó unos 21 años. Como bien muestra también una estela que encontramos en Gebel Silsilá, y bueno, Osorkon I, uno de sus hijos, fue quien ascendió al trono. Encontramos de Sesong I esta caja canópica para guardar los vasos canopos, aunque su enterramiento nos es desconocido. Otro de los elementos de joyería que encontramos en el enterramiento de Sesong II es este pectoral de aquí. De hecho, pues Pierre Montet, en la carta del 4 de abril de 1939, pues hace alusión a él, a su esposa. Si hubieras visto el pectoral grande y el pequeño con la barca solar y el brazalete. Estaba, la verdad es que bastante emocionado, ¿no?, por la belleza de estas piezas. Este pectoral también es muy interesante, ya que menciona otra vez a Sesong I y a su padre Nimlot. Y luego quería destacar este de aquí, que bueno, parece que también está haciendo alusión al nombre de Sesong I, ¿no?, con la corona blanca, el escarabajo y el disco solar, ¿no?, Het Heperra. Y bueno, también se encontraron esta serie de estos dos brazaletes, ¿no? Bueno, estos son dibujos que he realizado yo. Y bueno, como bien veis, volvemos a tener paralelismos una vez más con Hornag, con Sesong D, y bueno, ahora en este caso con Sesong II. Los dos son reutilizaciones, y bueno, en el caso del que tenéis aquí arriba, pues es una reutilización de alguien llamado Jepta Yuefang. Este es el rostro de Sesong II. Después de ver la antecámara de la tumba en RT3, vamos a pasar a explicar la cámara de Angefenmut, que es, si veis el plano, arriba a la derecha, veréis que os lo he marcado con una flechita roja. Aquí encontramos en los muros que Angefenmut la figura de Angefenmut ha sido manipulada, y los textos también. En esta cámara no había nada, pero sí que es verdad que se encontró un sarcófago que cuando el equipo lo retiró de dicha cámara se encontraron pues una serie de decoraciones, ¿no?, en los laterales, sin modificar ni manipular. Seguramente esto fue a causa de que había muy poco espacio entre las paredes de la tumba y el propio sarcófago de Angefenmut. Podría ser que esto hubiera sucedido debido a que quisieran haber preparado esta cámara para otro enterramiento posterior. La verdad es que esto no se sabe con exactitud. En la antecámara, a pesar de que os he dicho que no se encontró nada, a excepción del sarcófago, en la antecámara sí que se encontró un vaso canopo
que pertenecía a Angefenmuth. Pasando a la cámara de Susenes I, que Pierre Montet la denominaba la cámara maravillosa, pues bueno, el equipo de Pierre Montet consiguió entrar tras retirar un bloque de granito que taponaba la entrada a mediados de febrero de 1940. Este se pudo rodear 6 veces con una cuerda y, según lo que comenta el egiptólogo francés en su carta del 16 de febrero de 1940, sacarlo fue toda una operación. En este momento, Goyon no estaba en el yacimiento, no se encontraba aquí. Como bien he dicho, pues hay veces que los miembros iban y venían según las circunstancias, y por esto mismo Pierre Montet dijo lo siguiente: finalmente tomé el mando con mano firme. Recordemos que Goyon era el jefe de trabajo. Y todo salió bien, sin gritos ni enfrentamientos. El sarcófago ocupa casi la mitad. Delante están los platos de oro y plata, que son realmente deseables, así como los vasos canopos, una vasija de alabastro sellada y los innumerables usheptis. Esto que veis aquí es lo que también vio Pierre Montet y su equipo cuando abrieron la cámara de Susenes I. Como veis, pues bueno, aquí hay una serie de shaptis, los vasos canopos del rey, y lo que quería destacar es que la vasija a la que está haciendo alusión Pierre Montet es esta que encontráis a la izquierda de la diapositiva. Yo he encontrado otros paralelos del Reino Nuevo en otros museos del mundo. Por ejemplo, esta primera que hay tras la raya blanca se encuentra en el Brooklyn Museum y está datada en la dinastía XVIII. Luego la que veis más hacia la derecha está en el Met, en el Metropolitan, y está datada en el mismo periodo. Y esta que tenéis más arriba se encontró en la tumba del féretro azul, ubicada en la necrópolis de Cachambas. Esta se encuentra actualmente en el Herakleion Archaeological Museum y contiene los cartuchos de Tutmosis III. El hecho de encontrar paralelismos con épocas anteriores y además teniendo en cuenta que la vasija que encontró Pierre Montet tenía una inscripción manipulada, pues también me da la impresión de que esto es una reutilización. Luego, hablando de más reutilizaciones, en la cámara de Susenes I encontramos el aguamanil de Ahmose I y un brasero perteneciente a Ramsés II. Bueno, no solamente había una serie de objetos, ¿no?, sino que como los que os he mostrado antes, sino que también había un sarcófago de granito rosa. En este caso, pues encontramos, os he puesto un dibujo realizado por Evelyn Pons, en el cual pues se ve también un esquema interior, ¿no?, porque al final Susenes estuvo enterrado en un sarcófago, en un primer sarcófago, en un segundo y un tercer ataúd de plata. En este caso, el primer sarcófago tenía en la parte interior de la tapa una diosa Nut que se topaba con el rostro del segundo sarcófago y que Pierre Montet describió de la siguiente forma: como si le estuviera dando un beso eterno. Es algo magnífico. Y bueno, esta es la diosa Nut, que ocupaba toda la longitud de la tapa, del interior de la tapa. Y bueno, pues esta se abrió el 21 de febrero de 1940, según lo que nos cuenta Pierre Montet. El primer sarcófago, otra vez volvemos a encontrar que es una reutilización. Y bueno, contiene el cartucho del rey Merneptah en el cinturón de la figura antropomorfa de la tapa. Merneptah era hijo de Ramsés II y bueno, pertenece cronológicamente a la dinastía XIX, al Reino Nuevo, y este sarcófago se extrajo de la KV8 en el Valle de los Reyes, que esta es la tumba asociada al rey Merneptah, y fue trasladado unos cuantos kilómetros hasta la ciudad de Tanis. Este es el segundo sarcófago, esta vez hecho de granito negro, y bueno, tenía inscripciones en el cual os he puesto aquí un fragmentito. Oh, mi madre Nut, extiéndete sobre mí para que pueda ser colocado entre las estrellas imperecederas y nunca morir. Y este es el ataúd de plata de Susenes,
que bueno, como veis tiene los atributos reales, la barba, el Uraeus en su frente, el cetro y el flagelo, pero el segundo sarcófago no lo tiene. Por lo tanto, pienso que posiblemente sea también una reutilización, al igual que otras muchas cosas que hemos visto antes. Bien, según el examen que le hizo el profesor Derry, pues concluyó que tenía pues, dientes desgastados, abscesos dentales, artritis, tenía una altura de 1,66 aproximadamente, era de complexión fuerte y era un rey muy anciano en el momento de su muerte, en el cual pues bueno, concuerda perfectamente porque Susenes I, recordemos que gobernó en torno a unos 50 años. Y bueno, pues dentro de su enterramiento encontramos otra vez una serie de elementos de joyería. En este caso se encontraron hasta 4 pectorales de escarabajo alado. En este caso, pues os he puesto estos de aquí porque tienen las alas así alargadas. En lugar de un disco solar tiene el cartucho donde se ve el nombre de Susenes I. En la parte contraria tiene un símbolo Shen. Y bueno, esto es muy interesante porque, por ejemplo, encontramos también paralelismos, por ejemplo, en la tumba de Nebamone y Puki, en la TT-181, entre estos dos artesanos. Esta pertenece en el Reino Nuevo, bueno, aquí lo tenéis también especificado en el cartelito que os he puesto. Y bueno, como bien os decía, entre estos dos artesanos encontramos representado este mismo pectoral. Y bueno, pues esto era una curiosidad que también os quería traer, que bueno, si habéis visto la película La momia de 1999, pues Imhotep, que es el antagonista de la película, vemos que también tiene una réplica de un collar, de un pectoral, disculpad, como el que se encontró como los que se encontraron en la tumba de Susenes I. Y bueno, aquí encontramos otro pectoral de Susenes I que tiene esta misma iconografía con este escarabajo, con las alas alargadas, entre las diosas Isis y Neftis en este caso. Y bueno, también lo encontramos en la tumba del rey Tutankamón. En este caso os he puesto, para la ampliación de la foto, os he puesto una réplica de este pectoral, ¿no? Este está realizado por mi amigo Daniel de Ancient Props, que bueno, se han utilizado réplicas suyas para una exposición que tenéis en Fuenlabrada llamada Tesoros de Egipto, que si no la habéis visto todavía pues os recomiendo acudir. Y bueno, como bien veis aquí, tenemos otra vez el escarabajo con las alas alargadas y las diosas Isis y Neftis, muy parecido porque también es verdad que tiene el disco solar alado arriba, muy parecido con el del rey Susenes I. Y bueno, la máscara, este es el rostro de Susenes I, que bueno, como el rey Tutankamón, pues también tenía esta máscara funeraria, esta vez más sobria que la del faraón niño, y es anepígrafa, porque la de Tutankamón sí que contiene inscripciones, pero la de Susenes I no contiene. Al igual que la cámara de Susenes, la cámara contigua también estaba bloqueada y por petición del rey Farouk, Pierre Montet prolongó su campaña varias semanas para abrir la segunda cámara, ya que su intención era volver a Francia. Fue el 25 de abril del 40 cuando el acceso fue liberado y pudieron acceder. Ese día, el rey de Egipto llegó a San el Hagar para asistir a las acciones que se iban a llevar a cabo en la tumba al día siguiente. Recordemos que San el Hagar es la ciudad de Tanis, bueno, es denominada así en la actualidad, ¿vale? Y bueno, esta es la cámara de Amenemope. Os he puesto el plano en la parte superior izquierda para que veáis dónde nos ubicamos. Os lo he marcado con una flechita de color rojo una vez más. Y bueno, os he puesto un dibujo de Belin Pons,
donde bueno, Pierre Montet y su equipo vio, ¿no?, esta imagen cuando pudo acceder a la cámara de Amenemope. Aquí vemos pues una serie de euseptis, unos vasos canopos esta vez sin tapa y bueno, un sarcófago en el cual pues en su interior se encontraba un ataúd totalmente deteriorado debido a la humedad, y atribuido a este ataúd de madera pues se encontraba esta máscara que os he puesto en la imagen central de la diapositiva. Esta también estaba deteriorada. Ahmed Youssef Mustafa, quien en esos momentos era el subdirector de la sección de restauración del Departamento de Antigüedades, restaura la máscara del ataúd de Amenemope. El tiempo comprendido de la restauración fue entre febrero de 1946 hasta enero del año siguiente. También quería destacar que el uraeus que lleva en la frente la máscara de dicho ataúd me recuerda bastante al uraeus de Senusert II, por eso os lo he puesto también aquí en esta diapositiva. En la parte derecha de la diapositiva pues encontramos otro rostro de Amenemope, que bueno, en este caso es la máscara funeraria de oro, que también estaba deteriorada y que fue restaurada posteriormente. La tumba original de Amenemope, al parecer, fue la NRT4, situada junto a la NRT3 en su esquina noroeste. La cámara contigua a la de Susenes I, que es la que estamos hablando ahora, fue destinada en un inicio para la reina Mutnet-Jemet, que era hermana y esposa de Susenes I. De hecho, los relieves de dicha cámara fueron modificados para que la reina luciera como la diosa Isis. Cuando se sacó de la cámara de Susenes I el sarcófago de granito, el primer sarcófago de granito, se encontraron una serie de piezas como estas que unían los bloques y que también mostraban los cartuchos del rey Susenes I y de la reina Mutnet-Jemet. Recordemos que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, así que el 3 de mayo de 1940 el equipo abandonó Tanis para pasar una larga temporada lejos del yacimiento. Tras varios años sin realizar excavaciones allí, pues Camille, una de las hijas de Pierre Montet, comenta que a principios de abril del 45 su padre recibió un visado, billetes de avión y la autorización para reanudar sus actividades arqueológicas en San el Hagar. Así que los descubrimientos la verdad es que no quedaron ahí, ya que en 1946 se descubrió una cámara más, al lado de la de Angefenmut, que recordemos era esta de aquí. La nueva es esta y pertenece al general Wenje-Baundet. De hecho, este descubrimiento también salió en los periódicos. Os he puesto, ya que soy de Valencia, pues este ejemplo de aquí, ¿no? Jornada, diario de la tarde. Que se publicó el martes 23 de abril de ese mismo año, como os he comentado, en Valencia. El titular es el siguiente: un tesoro fabuloso en Egipto. Ha sido encontrado por el arqueólogo Pierre Montet en la tumba del general de los arqueros del faraón Susenes. Bien, pues dentro de la cámara había un sarcófago. Y este sarcófago había pertenecido a un tercer profeta de Amón llamado Amenhotep, que seguramente pues, había sido enterrado en Tebas. Y bueno, una vez más nos encontramos ante otra reutilización. En su interior se hallaron los restos de dos ataúdes, uno de madera dorada y el otro de plata, que contenía al difunto del que tan solo quedaban huesos, que recordemos que el ambiente del delta no es nada bueno para la conservación. Y bueno, pues estas son algunas de las cosas encontradas pertenecientes al general Wenje-Baundet. Aquí, por ejemplo, un pectoral de escarabajo alado, por ejemplo, una diosa Isis, en este caso, bueno, pues es un dibujo realizado por mí. Esta estaba realizada en oro y colgaba del cuello del general. Y bueno, en la imagen central, pues como veis, es el rostro, una vez más, de otro de los inquilinos de la NRT3. Y bueno, las tumbas de Tanis son peculiares
Hay otros paralelos, hay otras características de otras tumbas que podamos vincular a estas tumbas tanitas. Vamos a ver. Bien, pues en primer lugar destacar la necrópolis del tercer periodo intermedio de Heracleópolis Magna. Heracleópolis Magna, como veis en el mapa que os he colocado a la izquierda de la diapositiva, se encuentra en el Egipto Medio. La foto que tenéis a la derecha es una foto de dicha necrópolis y bueno, pues aquí se establece una tipología que se pone en relación con las estructuras de las tumbas tanitas. Por ejemplo, según lo que expone Mari Carmen Pérez Die, el tipo 1 se trata de tumbas con un pequeño y estrecho pozo de adobe cuya antecámara está conectada a otras cámaras perpendiculares realizadas en piedra o adobe. La planta de estas tumbas se relaciona con las tumbas de Osorcón II, que recordemos que es la NRT1, y la de Susenes I, que recordemos que es la NRT3. Por otro lado, las tumbas de Sesong III, que se trata de la tumba NRT5, que ya hemos comentado al inicio de la conferencia, y la del príncipe heredero Sesongde, del que también hemos hablado, se ponen en relación con las tumbas del tipo 2, sobre todo con las tumbas número 2 y número 4 del yacimiento, puesto que su planta es muy similar a la tumba de Tanis y a la de Memphis. Con respecto a las tumbas en NRT4, que se vincula a Amenemope y a la NRT6, que esta que he mencionado, esta última, es la última encontrada por Pierre Montet y su equipo. Y bueno, esta tumba es anónima, aunque sí que es verdad que hay diversos autores que dan ciertas hipótesis de a quién le podría pertenecer, quién es el propietario, ¿no?, de esta tumba. Por ejemplo, José Luis menciona que podría ser Osorcón I, o Aidan Dodson comenta que podría haberle pertenecido a Taquerot I, que era el padre de Osorcón II, y que estuvo en esta tumba antes de ser trasladado a la cámara 3 de la NRT1. Incluso Aidan Dodson comenta que podría atribuírsele a Menemnesut, que se considera el segundo rey de la dinastía 21. Bien, pues estas dos tumbas, la 4 y la 6 de Tanis, se ponen en paralelo con el tipo 3 de la necrópolis de Heracleópolis Magna, ya que dentro de esta tipología las tumbas se muestran más sencillas, conteniendo una o dos cámaras rodeadas por muros de adobe. Luego también encontramos esta de aquí, que es la tumba de Jarsiese I. Os la he puesto porque la verdad es que si nos centramos en la característica de estar enterrados dentro de un témenos, como también os he comentado al inicio de la conferencia, pues encontramos esta tumba, ¿no?, de este rey de la línea tebana, Jarsiese I. Se encuentra dentro del témenos del templo de Medinet Habu, que bueno, es el templo de Ramsés III, y bueno, fue descubierta por Holzer en la primera mitad del siglo XX. Su sarcófago, como veis aquí en la izquierda, era hieracocéfalo, es decir, con cabeza de halcón, también como pasaba con el ataúd de plata de Sesong II, que también tenía cabeza de halcón. Y bueno, la cuba de este sarcófago, en realidad, pues volvemos a lo mismo otra vez, una reutilización de la cuba de una persona que era Genut-Mirré y que era hija de Seti I. A pesar de estar vinculando en características a la tumba de Jarsiese I, la verdad es que esta tumba, bueno, como veis aquí en el plano, ¿no?, la verdad es que me recuerda más la parte de la subestructura a las tumbas de la 25 dinastía. En este caso el plano es de la tumba de Shabaka, ¿no?, la KU 15 en la necrópolis del Gurru. Y bueno,
Si avanzamos hasta la dinastía 26, cuyos orígenes se sitúan en Sais, pues si aludimos a autores clásicos como al historiador Heródoto de Halicarnaso del siglo V a.C. y a su obra Historia, concretamente al libro 2, que es el de Euterpe, dice lo siguiente: pues también el sepulcro de Amasis se encuentra en el patio del templo, algo más lejos del Sancta Sanctorum que el de Apries y sus antepasados, en un gran pórtico de piedra adornado con columnas en forma de palmera y con otros suntuosos ornamentos. En el interior del pórtico hay una puerta doble detrás de la cual está la urna sepulcral, con lo cual aquí está haciendo alusión a las tumbas de Apries, ¿no? Y sus antepasados, al sepulcro de Amasis. Y deciros que Champollion visitó Sais en 1828 y notó dos montículos que pensó que podrían tratarse de las tumbas de Apries y Amasis. Y estas tumbas os las he puesto aquí porque, como bien ha dicho Heródoto, ¿no?, se encontraban en el patio del templo. Una vez más, nos encontramos ante la característica de estar enterrados dentro del témenos del templo. Y luego también encontramos la tumba de Neferites I en Mendes, de la dinastía 29. Alberdaninos, que estaba vinculado con el descubrimiento de las esculturas del príncipe Rahotep y su esposa Nofret en Meidum, localizó en Mendes un fragmento de Shabti del rey Neferites I dentro de un sarcófago negro sin decoración, dentro del témenos del templo que se situaba aquí en Mendes, ¿no? Asociada al dios Banetjet. Donald Redford, quien estuvo excavando en la zona desde 1991, comentó que se hallaron diferentes fragmentos decorativos. Habían escenas, por ejemplo, del Amduat, que también lo podemos vincular al enterramiento de Osorkon II, a la NRT 1, y también se podía observar el epíteto Meri Netjeru, el cual estaba vinculado al rey Neferites I y que estaría respaldando el propietario de la tumba. Así que el descubrimiento que realizó Pierre Montet fue de vital importancia, ya que se pusieron algunas piezas de un puzzle aún complejo como es el tercer periodo intermedio. Esto fue eclipsado por la Segunda Guerra Mundial. Y no es que nos informara al público en general de los hallazgos, que sí se hacía a través de, por ejemplo, grabaciones o noticias en los periódicos como la que os he mostrado antes con la del general Wenje-Baundet, sino que la gente estaba focalizada en otras preocupaciones como es evidente. Considero que la figura de Pierre Montet fue excepcional, no solamente porque fue un hombre cercano, con sentido del humor, trabajador y un gran amante de su familia, sino que fue clave en el mundo de la arqueología y la egiptología. De esta manera espero que a través de esta ponencia hayáis conseguido conocer un poco más este hallazgo que hizo nuestro Indiana Jones particular, y que, al igual que ocurrió con el hallazgo de la tumba del rey Tut, también estaba repleto de cosas maravillosas. Así que espero que hayáis disfrutado mucho de mi ponencia, y deciros también que no solamente se encontraron todas estas cosas, sino que se encontraron muchas cosas más. Lo que pasa es que lo he tenido que hacer de forma resumida. Comentaros también que va a salir un capítulo escrito por mí en el segundo libro de las jornadas de estudios e investigación en egiptología, y que mis compañeros también escribirán el suyo en función de su conferencia. Así que estad muy atentos y espero que cuando salga y lo leáis que os guste mucho. Así que un saludo y nos vemos a la próxima.